Doña Isabel, a sus 85 años, vivía en la casa que había sido el hogar de su familia por generaciones. A primera vista, era una casa hermosa, pero para ella se había convertido en una prisión de recuerdos trágicos. Había perdido a su esposo en un accidente automovilístico años atrás, cuando la vida aún parecía sonreírle. Pero la verdadera devastación vino cuando su único hijo, Joaquín, fue enviado a la guerra y nunca regresó. Esa pérdida la destrozó de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Cada rincón de la casa estaba impregnado de la memoria de él, de su risa, de los juguetes que solían estar esparcidos por el suelo. El pueblo sabía que doña Isabel era una mujer bondadosa, pero también sabían que la vida no había sido justa con ella. En los últimos años, había perdido contacto con casi todos. Los pocos que quedaban pensaban que la anciana simplemente esperaba su momento para irse, como si ya hubiera renunciado a vivir. Pero dentro de ella, aunque debilitada por los años y las tragedias, aún había una chispa de esperanza, una necesidad de hacer algo significativo antes de su inevitable partida. A pocos metros de la plaza del pueblo, Marcos había hecho de un rincón de la calle su hogar. A los 35 años, su vida había sido tan trágica como la de doña Isabel. Perdió a su hijo pequeño a causa de una enfermedad que los médicos no pudieron curar. Lo intentó todo, vendió su casa, renunció a su empleo para cuidarlo, pero en el final, nada fue suficiente. Su esposa, incapaz de enfrentar la pérdida, lo abandonó, y él, consumido por la culpa y el dolor, terminó en la calle. Los días de Marcos pasaban lentos y vacíos, como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que perdió a su hijo. Había dejado de esperar algo mejor. Simplemente sobrevivía, invisible para todos los que pasaban. Lo único que le quedaba eran los recuerdos que lo atormentaban, imágenes de su hijo en el hospital, de su esposa empacando sus cosas y marchándose, de la vida que alguna vez tuvo y que se le escapó como arena entre los dedos. Un día, mientras doña Isabel paseaba lentamente por la plaza, sus ojos se posaron en Marcos. Vio en él una desesperación que reconoció al instante, la desesperación de alguien que lo ha perdido todo y ya no sabe cómo seguir adelante. Sin pensarlo mucho, como si un impulso repentino la guiara, se acercó a él. Lo encontró sentado en una esquina, acurrucado bajo una manta vieja y raída. «Hola, joven», dijo con su voz suave pero firme. Marcos levantó la vista sorprendido, no estaba acostumbrado a que nadie se le acercara. «¿Tienes hambre?». Marcos asintió en silencio, y doña Isabel, con un gesto maternal, le entregó un bocadillo que había preparado para sí misma esa mañana. «¿Cómo te llamas?», le preguntó mientras se sentaba lentamente a su lado, ignorando las miradas curiosas de los pocos transeúntes que pasaban. «Marcos», respondió él, con una voz ronca por el frío y la falta de uso. No dijo nada más, pero no hacía falta. Los silencios entre ellos no eran incómodos, ambos entendían el peso de los recuerdos que llevaban en sus corazones. Doña Isabel comenzó a visitar a Marcos con más frecuencia, cada vez llevándole algo de comida, una manta, o simplemente su compañía. Marcos, aunque al principio reacio a abrirse, empezó a compartir fragmentos de su vida con ella. Le habló de su hijo, de su esposa y de cómo todo se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. Doña Isabel, en respuesta, le contó sobre su hijo Joaquín, sobre cómo había desaparecido en la guerra, y cómo había esperado cada día que alguien le trajera noticias, una esperanza que nunca llegó. «Sabes», dijo un día mientras ambos estaban sentados en silencio bajo un árbol, «a veces pienso que, si pudiera, cambiaría todos estos años que me quedan por un solo día con mi hijo. Un solo día donde pudiera decirle todo lo que no dije». Marcos no respondió, pero su mirada reflejaba que entendía perfectamente ese sentimiento. La conexión entre ambos creció con el tiempo, y un día doña Isabel tomó una decisión. «Marcos», dijo un día, «quiero que vengas a vivir a mi casa». Él la miró con incredulidad, creyendo que había oído mal. «¿A tu casa?», preguntó, tratando de ocultar la mezcla de sorpresa y desconfianza en su voz. «Sí», respondió ella con una sonrisa cálida. «No puedo seguir viviendo sola en esa casa llena de recuerdos. Tú necesitas un hogar, y yo necesito compañía. No quiero pasar mis últimos días en soledad». Marcos no sabía qué decir. Nadie, desde la muerte de su hijo, había sido tan generoso con él. Dudó, pero algo en la mirada de doña Isabel lo convenció de que no era una oferta caritativa ni impulsiva, sino una decisión profundamente pensada.
Finalmente, después de días de reflexión, aceptó. Cuando entró por primera vez en la casa de doña Isabel, se sintió abrumado por la sensación de historia que impregnaba cada rincón. La casa era una mezcla de belleza y tristeza, con fotografías de tiempos felices colgadas en las paredes, y recuerdos de una vida que había sido arrebatada por el destino. «Es una casa grande para una sola persona», comentó Marcos mientras recorría el salón. «Demasiado grande», respondió doña Isabel con un suspiro. «Hace mucho tiempo que me siento pequeña en este lugar». En una de las paredes del salón, Marcos notó una puerta cerrada con llave. «¿Qué hay ahí dentro?», preguntó con curiosidad. Doña Isabel se quedó en silencio por un momento, y su rostro se tensó. «Es el cuarto de mi hijo», dijo en voz baja. «No he entrado ahí desde el día que se fue a la guerra. No puedo. No he tenido el valor». Marcos sintió un nudo en la garganta. Entendía el dolor de doña Isabel de una manera que pocas personas podrían. No insistió, pero sabía que esa puerta cerrada simbolizaba mucho más que una habitación, era el corazón de la tristeza que ambos compartían. Con el tiempo, Marcos empezó a ayudar en la casa, cocinando, limpiando, y haciendo pequeñas reparaciones. Pero lo que más apreciaba era la compañía de doña Isabel. Sus conversaciones se hacían cada vez más profundas, y poco a poco, ambos comenzaron a sanar sus heridas. Un día, mientras doña Isabel dormía, Marcos decidió que era momento de enfrentar ese cuarto cerrado. No quería invadir su privacidad, pero sentía que abrir esa puerta era necesario para que ambos pudieran seguir adelante. Encontró la llave en uno de los cajones y, con el corazón latiendo rápidamente, la giró en la cerradura. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado Joaquín antes de partir. La cama estaba hecha, los juguetes de su infancia aún estaban en las estanterías, y sobre la mesa de noche, una pequeña fotografía de doña Isabel y su esposo, tomada el día en que nació Joaquín. Marcos se quedó parado en la puerta, observando cada detalle. Pero había algo más en la habitación que capturó su atención, un pequeño cuaderno de tapas de cuero, colocado cuidadosamente bajo la almohada. Marcos lo tomó con delicadeza y comenzó a leer. Era el diario de Joaquín, escrito en los días antes de partir a la guerra. Cada página estaba llena de sus pensamientos, miedos y esperanzas. Pero a medida que Marcos avanzaba en la lectura, el tono del diario se volvía más oscuro, más trágico. Joaquín había estado aterrorizado, pero no solo por la guerra. Sentía que había decepcionado a su madre, que nunca había estado a la altura de las expectativas de su padre, y que en los últimos días antes de irse, había sentido que su madre lo había abandonado emocionalmente. Marcos cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. Sabía que esa verdad, si alguna vez llegaba a oídos de doña Isabel, podría destruirla. Pero al mismo tiempo, entendía que ella merecía saber lo que su hijo había sentido. Era una decisión difícil, y no sabía qué camino tomar. Al día siguiente, decidió hablar con doña Isabel. Con el cuaderno en mano, se sentó a su lado en la cocina y le explicó lo que había encontrado. La anciana escuchó en silencio, y cuando terminó de leer las últimas páginas, lloró desconsoladamente. «Pensé que lo estaba protegiendo», dijo entre sollozos. «Nunca quise que sintiera que lo había abandonado». Marcos la abrazó, permitiéndole llorar por todas las palabras que no se habían dicho, por el tiempo perdido y por el dolor que ambos compartían. Ese momento de vulnerabilidad marcó un punto de inflexión en su relación. Ambos entendieron que, aunque el pasado no podía cambiarse, aún podían ofrecerse mutuamente consuelo y amor en el presente. Reflexión final. A veces, la vida nos golpea con tragedias que parecen imposibles de superar. Pero incluso en medio del dolor más profundo, la bondad y el amor pueden transformar nuestras vidas de maneras inesperadas. La historia de doña Isabel y Marcos nos recuerda que, aunque el sufrimiento sea parte de nuestra existencia, siempre hay lugar para la esperanza y las segundas oportunidades. Si te inspiró esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más contenido emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo.